Bienvenidos a este nuevo módulo que es el último de este diplomado de inclusión social. Mi nombre es Natalie Vidal, soy administradora pública, magíster en gerencia y políticas públicas en la Universidad de Santiago, y en este último módulo, que es la evaluación final, vamos a ver cómo formular los proyectos, cómo evaluar y formular proyectos. Es importante saber que el resultado esperado en este módulo tiene que ver con que ustedes adquieran conocimientos técnicos y metodológicos respecto de la confección y preparación de proyectos, ojalá de carácter social, y que puedan ustedes aplicarlos también a su realidad local. También para esto es necesario saber primero qué es un proyecto, y por otro lado también poder desarrollar habilidades que nos permitan generar iniciativas de proyectos que respondan a la realidad local, o más bien que puedan ser aplicados por ustedes en sus espacios laborales. En primera instancia, la estructura del módulo va a comprender las etapas del proyecto, que son evidentemente el diagnóstico, la identificación del problema, el análisis de los objetivos, después el análisis de las alternativas y posteriormente el monitoreo y seguimiento del proyecto propiamente tal. Es importante, como primer término, saber qué es un proyecto. Y para eso nosotros vamos a utilizar la definición que utiliza la CEPAL en su Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos, que es la que les indico a continuación. Es la unidad mínima de asignación de recursos que a través de un conjunto de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un problema. Entonces, un proyecto para nosotros puede ser pensado como la respuesta a una carencia, la respuesta a un problema, pero también puede ser pensado como el deseo de concretar un sueño o de hacer posible un sueño, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros queremos diseñar proyectos? ¿Por qué es importante? Porque nosotros entonces definimos o establecimos que hay un problema y que hay un obstáculo al desarrollo de una situación. Estamos viviendo en una situación que hay un problema o que hay una situación que se debe mejorar. Esta situación se llama situación actual. Posteriormente, nosotros estamos pensando modificar esta situación actual porque queremos algo mejor, ¿cierto? Entonces, esta situación donde queremos mejorar es la situación futura deseada. En esa situación futura deseada, lo que nosotros vamos a establecer o queremos llegar a esa situación mediante una intervención que va a ser nuestro proyecto social. Los proyectos o un proyecto tiene varias etapas o varios momentos que se les dice. El primer momento, la primera etapa tiene que ver con el diseño propiamente tal, y que se refiere principalmente al diseño, a la reflexión, a la discusión de por qué queremos este proyecto, por qué quiero hacer este proyecto, para qué quiero hacer este proyecto. Por lo tanto, ahí es necesario hacer un análisis de situación, investigar cuáles son los problemas que nos están afectando en esta situación actual, que hace que esta situación sea deficiente, ¿cierto? Por otro lado, y en segundo término, tenemos ya la formalización, que es los ejes constitutivos del proyecto, donde nosotros podemos definir los objetivos, también definimos la estrategia de intervención, los cronogramas, los resultados que queremos del proyecto y cómo lo vamos a evaluar, cómo vamos a monitorear este proyecto. La tercera etapa o el tercer momento tiene que ver con lo que se llama la primera fase, y que es la de gestión, donde nosotros es la fase previa al inicio del proyecto, pero donde nosotros empezamos a hacer los contactos institucionales para poder viabilizar este proyecto o esta idea. Y son, por ejemplo, con las instituciones públicas, con los mismos donadores, con quienes nos van a financiar el proyecto, pero también con quienes nosotros pretendemos ayudar con este proyecto. Por lo tanto, la primera fase, que es la de gestión, es la de los contactos institucionales. Después viene como la cuarta etapa del proyecto, pero la segunda fase ya del proyecto propiamente tal es la de la ejecución, donde nosotros evidentemente comenzamos a darle la marcha blanca al proyecto, donde empieza a ejecutarse. Después de esto tenemos el monitoreo, que es donde nosotros empezamos a evaluar los resultados que nos está dando el proyecto y si está cumpliendo con los objetivos que nosotros nos propusimos. Y por último, nosotros tenemos la etapa de comunicación, donde definimos y mostramos a los demás cuáles son los avances que tuvo el proyecto, los resultados y las cosas que hay que mejorar.
También, en el caso de este módulo, nosotros vamos a ver las 5 etapas del proyecto que para nosotros son más importantes, que son el diagnóstico, la identificación del problema, el análisis de objetivos, el análisis de alternativas y el monitoreo y seguimiento. Como primer punto, que es el diagnóstico, es importante referirnos a algunas definiciones que están en la literatura y que nos hacen ver con claridad qué es lo que nosotros tenemos que ver como diagnóstico. Primero tenemos la definición de Pérez Serrano del año 2016, donde nos indica que el diagnóstico es la fase en la que se estudian e identifican los problemas, las necesidades y características de la población y su contexto. Y por otro lado tenemos la de Román de 1999, que es la actividad mediante la cual se interpreta de la manera más objetiva posible la realidad que nos interesa transformar. Constituye la base sobre la cual se elaboran los proyectos. Por lo tanto, es importante considerar que el diagnóstico nos permite visualizar una mayor cantidad de factores que están incidiendo en la situación actual y donde nosotros realizaríamos nuestra intervención con el proyecto. Aun cuando existen muchas metodologías para hacer este diagnóstico, es importante saber que siempre vamos a requerir indagar, buscar información, analizar datos, utilizar metodologías y sistematizar la información. No es posible establecer un buen diagnóstico si no hacemos estas tareas previamente. Todo esto nos indica que el diagnóstico es una de las etapas más importantes de la formulación de proyectos. ¿Por qué? Porque si no hacemos un correcto diagnóstico de lo que estamos viviendo y del problema que nosotros queremos intervenir, difícilmente vamos a llegar a una correcta solución. Como por ejemplo, suele pasar que el problema lo definimos como falta de recursos. Y no necesariamente el problema es una falta de recursos, esa es una causa o es un efecto. Entonces hay que tener harto ojo y yo les voy a explicar este ejemplo un poquito más adelante, ¿ya? Es importante también para generar un diagnóstico hacerse algunas preguntas que nos clarifican el escenario que estamos evaluando. Por ejemplo, si existe un problema, ¿cuál es ese problema? ¿Qué magnitud tiene el problema? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Afecta a una población importante? ¿A una población local? Para este punto en particular, siempre es importante hacer estudios de base que respalden esta información. ¿Tenemos toda la información para poder responder a este problema? ¿Tenemos claridad de cuántos son o quiénes son los afectados con este problema? ¿Cuáles son los actores relevantes? ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias? Entre otras. Es importante hacerse este tipo de preguntas para poder clarificar y darnos cuenta de cuál es el problema real que estamos viviendo y para generar un buen diagnóstico. Una de las herramientas que más se utiliza para generar este diagnóstico y para definir muchas de estas preguntas que yo acabo de mencionar tiene que ver con el análisis de involucrados. Lo más probable es que ustedes también lo hayan visto en algunos otros cursos, porque es una herramienta muy utilizada. Y tiene que ver con identificar a los actores que están involucrados con este problema o con la posible solución de este problema. Y estos actores pueden participar de manera directa o indirecta en esta situación y pueden ser de distintos tipos, pueden ser grupos de la población, pueden ser organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, incluso hasta organizaciones de carácter internacional. Y su importancia va a radicar en el tipo de problema o de cómo enfoquemos nosotros el problema. Hay unos que son directos, otros que son indirectos, otros que les afecta el problema, pero a otros que les afecta la solución. Entonces, esta matriz de involucrar nos va a ayudar a identificar este tipo de cosas. ¿A quién le afecta? ¿Cómo le afecta? Si tiene interés o no en el proyecto, si tiene incidencia o no en el proyecto. Hay un ejemplo en la presentación que ustedes ven que es sobre un proyecto de educación sin detallar ninguna información adicional y que tiene que ver con que el proyecto de educación tiene un montón de involucrados, que es, por ejemplo, el Ministerio de Educación, los estudiantes, los alumnos, los profesores, los asistentes de la educación, los municipios, pero es importante saber que su participación va a estar determinada por cómo enfoquemos este proyecto de educación, ¿ya? Eso lo pueden ver en la presentación más adelante. Ahora, como segunda etapa, vamos a definir qué es un problema.
y lo vamos a definir como la identificación de una situación de insatisfacción con un hecho o una circunstancia existente. Para poder ejemplificar el problema es necesario enunciarlo, hay que definirlo, hay que explicarlo, hay que describirlo, para nosotros poder entenderlo bien, para después poder buscar, obviamente, las soluciones. En la definición de este problema, nosotros tenemos que ver a quién le afecta, que nosotros ya lo habíamos hablado anteriormente, la manera en que lo hace, dónde se ubica, en qué espacio geográfico se ubica este problema y hace cuánto existe, de hace cuánto está presente, ¿cierto? Y para hacer este análisis tenemos otra herramienta que es importante, que es el análisis de problema o árbol de problema, que también es súper conocido y que nos ayuda a definir cuál es el problema central y también establecer cuáles son las causas y cuáles son los efectos, ¿cierto? Es importante el ejemplo que les di anteriormente, porque a veces se establece mal el problema con una causa o con un efecto. Por ejemplo, si yo digo, a mí me falta dinero, ese no es un problema en sí mismo, o no me alcanza para pagar todas las deudas. Puede ser que el problema sea que me falta dinero, pero el problema principal tiene que ver con que yo estoy sobreendeudada. Y una causa es que me falta dinero. Y una consecuencia es que no alcanza a pagar todas mis deudas. Entonces hay que tener claridad en esa definición. Es importante saber que el árbol de problemas tiene el problema central, tal como lo ven en su presentación, las raíces son las causas y las ramas son los efectos, ¿cierto? Y también hay dos ejemplos clarificadores en la presentación, uno que tiene que ver con la alta accidentabilidad de los automovilistas y otro con espacios amigables en una comuna. Es importante que los revisen y que se identifiquen claramente cuáles son las causas y cuáles son los efectos. ¿Por qué? Porque además el árbol de problemas nos permite generar conjuntos de problemas que están o conjuntos de causas que están asociados directamente con un conjunto de efectos y que por lo tanto también nos va a facilitar después poder realizar el árbol de problemas, que lo vamos a ver en la segunda etapa de este módulo. Pero es importante poder establecer, por ejemplo, en el caso de alta accidentabilidad de los automóviles, de los automovilistas, que por ejemplo hay causas directas y causas indirectas. Por ejemplo, la alta accidentabilidad puede deberse a que hay autos en mal estado, es una causa directa. Pero una causa indirecta tiene que ver con, por ejemplo, que sea un vehículo que esté obsoleto o que no le hayan hecho mantención, ¿cierto? Entonces esa es una causa indirecta. Y un efecto directo de este mismo grupo tiene que ver con que hay una alta tasa, por ejemplo, de muertes o de lesiones. Y una causa indirecta puede ser también que la empresa que es dueña de la marca de los automóviles que están chocando tenga una mala imagen o se desmejore su imagen por causa de esta alta tasa de muertes, por ejemplo. Entonces ahí vemos que el árbol va escalando entre efectos indirectos, causas directas, el problema central, los efectos directos y los indirectos. Es importante que revisen esto y establecer, por ejemplo, que las causas más evidentes son las que están más cerca de la superficie y las causas más profundas o más indirectas están más lejos de la superficie. Es importante también poder definir estas causas como grupos, cuáles son sus conexiones, estas causas también con los grupos de efectos, ¿ya? Cuando se puede conectar es mucho más fácil poder seguir las siguientes etapas del proyecto y poder establecer objetivos y alternativas que nos ayuden. Y es importante porque también las causas y los efectos podemos traducirlos claramente en indicadores, como por ejemplo una alta tasa de accidentes. Así que esta primera etapa vamos a ver este análisis de problemas y el diagnóstico, que es sumamente importante a la hora de iniciar un proyecto y definir qué es lo que vamos a mejorar.